Entonces, bueno, en el apartado del chat ya les debe de aparecer que la reunión se está grabando para que todos estemos en el enterado. Cuando estamos platicando hemos ido visto y acuñando lo que son diferentes informaciones. En este caso hemos platicado de lo que son las metodologías para la medición de agua, hemos visto también la medición de ceniza desde el punto de vista de los minerales que venían contenidos directamente en nuestro alimento y también vimos lo que eran las mediciones de proteína. Cuando estamos hablando de un alimento, estas informaciones no solamente tienen sentido al momento en que nosotros vayamos a tomar decisiones para poder desarrollar algún tipo de producto, sino tienen sentido porque al momento en que nosotros vamos a entregar un resultado a las personas que nos están comprando nuestro alimento, nosotros le tendremos que brindar una etiqueta que viene conexa con la información que nosotros estamos obteniendo directamente de lo que son estos diagramas y en este caso estas evaluaciones. Cuando nosotros vemos la etiqueta nutrimental, nosotros nos podemos dar cuenta que la proteína viene contenida así tal cual, como porcentaje de proteína. Los azúcares, que más adelante los vamos a ver, vienen contenidos a veces y a veces no, como hidratos de carbono que pudieran estar contenidos en nuestros productos, dependiendo de la variedad que nosotros estuviéramos hablando. Y también podemos visualizar que al momento en que nosotros estamos viendo lo que son las grasas vienen separadas en diferentes cuestiones. Entonces, hay muchas clasificaciones cuando estamos hablando de los lípidos en general, todos los lípidos que existen en el mundo. Hay muchas clasificaciones al respecto, pero para nosotros tiene ciertas importancias desde el punto de vista nutrimental y desde el punto de vista tecnofuncional, unas solas clasificaciones. O sea, no lo vamos a hablar de todas porque es un tema bastante extenso y yo creo que lo hemos visto ya en bioquímica. Entonces vamos a hablar de las clasificaciones más importantes para nosotros como transformaciones de lo que son nuestros alimentos. En este caso, los lípidos tal cual los ácidos grasos en sí, es raro que nosotros los vayamos a consumir como un solo ácido graso, sino por lo general cuando estamos trabajando con los alimentos, lo vamos a ir consumiendo en mezcla. La mayoría de nuestros alimentos van a tener una propiedad. Buenas tardes, Evelyn. Va a tener una propiedad o vamos a tener una mezcla de lo que son nuestros lípidos al momento en que estemos trabajando. En este caso, nosotros vamos a buscar varias opciones tanto desde el punto de vista nutrimentalmente hablando, o sea, qué tanto son benéficos para nosotros una vez que los estamos ingiriendo directamente en nuestra dieta. Aquí podemos decir, bueno, tiene estas características y lo que nosotros estamos buscando, porque obviamente hay ácidos grasos esenciales que debemos de estar consumiendo en el día a día, pues nosotros vamos a estar utilizando directamente estas capacidades. Y también las clasificaciones que tienen importancia hacia nosotros es cómo se van a comportar tecnofuncionalmente hablando. O sea, nosotros podemos medir cuáles son las capacidades que tienen y cómo es que vamos a hacer modificaciones para obtener un producto específico cuando estemos hablando directamente de transformaciones de lo que son los lípidos. Por ejemplo, nosotros obtenemos como lípidos dentro de nuestros alimentos, tenemos las clasificaciones de grasas y aceites, son bastante utilizadas, son muy socorridas en lo que son nuestros alimentos. Y desde este punto de vista, pues hay transformaciones que nosotros podemos ir realizando a cada uno de ellos para poder hacer aplicaciones. Por ejemplo, hay grasas animales, como en el caso de la mantequilla, nosotros estamos viendo directamente lo que es una grasa animal. Y hay grasas vegetales que nosotros estamos realizando mediante transformaciones, en este caso es hidrogenación lo que nosotros estamos haciendo para darle a nuestros aceites que tienden a ser líquidos una propiedad semisólida en este caso para que tenga una aplicación específica al momento en que estamos trabajando con los alimentos. Entonces, desde este punto de vista, ahí nosotros podemos ver la cosa conexa. Nosotros tenemos una mantequilla desde el punto de vista de una grasa animal, pero desde el punto de vista de una grasa vegetal, nosotros tenemos una margarina. Y ahí es fácil que nosotros podamos hacer clasificaciones. Tecnofuncionalmente hablando, son cosas que van a trabajar parecidas, comillas, comillas. Van a tener diferencias en ácidos grasos, obviamente, porque unas van a ir hacia ciertos ácidos grasos que van a venir propiamente de lo que es el animal que nosotros la estamos obteniendo, en este caso la leche que está contenida, y la otra, pues nosotros le vamos a dar esas características. Entonces, para hacer una transformación de un aceite a una margarina, pues nosotros podemos usar cualquier aceite.
podemos buscar uno de ácidos grasos de un alto valor biológico para nosotros hacer transformaciones. Entonces, cuando estamos hablando de los lípidos, les digo, tenemos que visualizar cuáles son las características que estamos buscando para ir desarrollando lo que es la técnica. Y tenemos que aceptar que al momento en que nosotros vamos a hacer una técnica, cuando estamos hablando desde el punto de vista del análisis bromatológico, nosotros vamos a hacer una técnica general. Vamos a decir cuántos lípidos hay, al igual que como estábamos en la obtención de nitrógeno, vamos a decir hay nitrógeno y está en esta cantidad, pero no les vamos a poder decir exactamente qué lípido es el que estamos separando o qué lípido está contenido directamente en nuestro alimento. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que aplicar algunos desarrollos, algunas técnicas específicas para poder hacer la visualización de lípidos específicos al momento en que nosotros estuviéramos trabajando. Y muy parecido a lo que vimos, y esto se los menciono así rapidito, a lo que es la parte donde nosotros vamos a hacer un perfil aminoacídico por medio de un cromatograma, pues muy parecido vamos a utilizar las técnicas así. Nosotros vamos a separar y vamos a ir visualizando lo que son nuestros ácidos grasos con ese tipo de cromatogramas al momento en que estuviéramos trabajando. Pero bueno, entonces eso es para que ustedes tengan una idea generalizada de cómo es que vamos a trabajar. Ahora sí vamos a empezar directamente con el tema. Y pues desde el punto de vista químico, se tiende a considerar lo que es lípido. Todo lípido es un componente orgánico que se incorpora en su estructura lo que es algún ácido graso cuando nosotros estemos trabajando. Hay muchas maneras en que nosotros vamos a hacer la incorporación y en base a eso nosotros vamos a poder ir haciendo ciertas diferenciaciones. La mayoría de ellos son ésteres formados entre los ácidos grasos y un alcohol, en este caso glicerol, alcohol alifático de cadena larga, un esteral, etcétera. Y nosotros podemos estar visualizando que al momento en que estamos generando lo que son estas reacciones, pues podemos ir juntando diferentes ácidos grasos para poder formar un producto, pero también podemos irnos al inverso, podemos ir cortando diferentes ácidos grasos para formar otro producto. Entonces son reacciones que nosotros podemos llevar en ambos lados, en uno como una esterificación, donde nosotros vamos a ir sumando directamente lo que son ácidos grasos para formar un compuesto específico, y en el otro como una hidrólisis, donde nosotros estamos cortando pedacitos de esos ácidos grasos para que poder obtener un producto diferente, un producto distintivo. Entonces, pues tenemos una reacción que puede ser reversible y que pues se va a ir dando con el tiempo. Entonces, naturalmente hablando, es como nosotros podemos ir visualizando directamente lo que son nuestros lípidos. Entonces, los lípidos son destacados componentes estructurales y funcionales de los alimentos. Su presencia nos da un índice de modo bastante significativo sobre la calidad de los mismos, incluso cuando se encuentran en proporciones reducidas. Desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos trabajando con los lípidos, nos va a mencionar, o lo que nosotros vamos a estar visualizando, es qué tan fácil las grasas se van a echar a perder a través del tiempo. Ojo, voy a hacer un paréntesis no muy grande. Cuando nosotros estamos trabajando en alimentos, nosotros tenemos que generar una etiqueta nutrimental. La etiqueta nutrimental va a venir con las características que les menciono. Los nutrimentos, proteína, fibra, carbohidratos, todo va a estar contenido ahí. Pero la etiqueta nutrimental también va a tener un espacio significativo para la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad. Dos cosas distintas. La fecha de caducidad, a partir de ese momento ya no lo debes de consumir porque te puede hacer daño directamente el producto. La fecha de consumo preferente va a perder alguna propiedad, alguna funcionalidad, pero no te va a hacer daño. O sea, no pasa absolutamente nada si lo consumes unos cuantos días después porque no le está causando una gran descomposición a nuestro alimento una vez que lleguemos a esa fecha. Entonces, esas son las dos maneras como nosotros lo podemos ver, fecha de consumo preferente y lo que es la caducidad. Ustedes lo pueden ver y les digo, pueden ir directamente a su alacena e ir verificando cuál dice fecha de consumo preferente y cuál dice caducidad, y ahí ustedes pueden ver las diferencias significativas entre unas y otras, de una manera muy simplificada. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo, pues una de las maneras como nosotros vamos a hacer lo que es el indicativo para esas fechas de cuándo es que se tiene que consumir, pues tenemos que hacer pruebas. Obviamente, pues tenemos que decir
Si voy a sacar un producto y digo que dura un año, pues tengo que verificar que dura un año. No me puedo aventar y decir, este producto va a durar 5 años intacto y no le va a pasar absolutamente nada. No, tengo que tener una documentación que respalde, obviamente, lo que yo le estoy poniendo al consumidor. Entonces, los lípidos nos dan una manera para nosotros hacer mediciones de si se está descomponiendo de una manera más rápida o más lenta. Ojo, no son los únicos indicadores, también podemos hacer microbiologías y podemos hacer otro tipo de técnicas conexas para ir visualizando. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteína que nosotros vamos a tener va a ser la misma exactamente si la estamos teniendo en el día 1 como si la estamos teniendo en el día 14.550. Una vez que ya estamos almacenados, la proteína no nos va a variar, a menos de que sea un producto altamente perecedero. Pero esos, por lo general, frutas, verduras y eso, no tienen una etiqueta que diga, se consume antes de 3 días porque se echa a perder. Eso no está contenido. Entonces, cuando tenemos este tipo de etiquetas, hay algunos nutrimentos que no se van a mover, ahí van a estar. Los minerales van a estar contenidos desde el día 1 hasta el día 100 que nosotros estamos utilizando lo que es nuestra vida útil del producto, pero los lípidos sí van a tener diferenciaciones. Al momento en que nosotros estamos trabajando, no vamos a poder estar hablando de igual manera de un lípido en el día 1 a un lípido en el día 100, en el día 200, en el día 14.500. Entonces, definitivamente nosotros vamos a ir visualizando variaciones. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos medir lo que son las variaciones en la calidad del producto a través del tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? Y lo voy a hacer así de que súper reducido lo que es la información. Cuando nosotros vamos a sacar una etiqueta nutrimental, hacemos una técnica que se llama vida anaquel acelerada. Esto quiere decir que nosotros vamos a poner nuestro alimento en condiciones específicas que vienen mencionadas directamente en la técnica para visualizar cómo se va a comportar en esas condiciones. Entonces, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, temperaturas ambiente y vamos a hacer correlaciones al momento en que nosotros estemos haciendo la visualización. Ojo, lleva matemáticas y lleva matemáticas avanzadas. Tienes que usar una ecuación de Arrhenius para ver las características de cómo es que se va a comportar el alimento y ver la correlación entre los parámetros que tú vas a revisar. Uno de ellos tiende a ser los lípidos y como les digo, también podemos utilizar microbiología u otros factores que nosotros sepamos que se van a ir perdiendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque una de las maneras de hacer vida anaquel es pues ponerlo ahí y esperarnos 200 días y ver cómo va a evolucionar. De vez en cuando ir sacando muestras de un producto distinto, tener suficientes espacios para poder nosotros ir muestrando a través de toda esa 100 días que nosotros estuviéramos almacenando o 200 días. Pero pues se tarda mucho. Nosotros tendríamos que producir y luego quedarnos 200 días sin vender el producto porque lo que tenemos que esperar a que nos diga la fecha de caducidad específica. Por eso es que se hace este tipo de terminología. La vida anaquel acelerada va a estar dada en base a estos factores donde nosotros lo vamos a poner en pues condiciones específicas y luego vamos a meter matemáticas. Hay un software que ya lo hace por ti. De hecho, aquí ya no tienes que hacer ningún cálculo, tú nada más vas llenando los campos y automáticamente te sale lo que es las vidas de anaquel que tú estás proponiendo. En este caso, pues si te dices, no, dura 300 días, pues tú ya puedes poner, caduca en el año fulanito de tal, porque así yo lo tuve de mi vida anaquel. Pero si no, tienes que hacer las ecuaciones a mano y sí son bastantes. Sí es matemática ya un poquito más diferente a lo que por lo general estamos acostumbrados en ciencia. Entonces es una metodología bastante socorrida y los lípidos son bastante utilizados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros lo vamos a desgradar. Hay muchos factores que le van a estar afectando a nuestro lípido que va a hacer que se vayan perdiendo a través del tiempo, vayan perdiendo estabilidad, se vayan enranciando. Entonces, temperaturas elevadas, luz que incide directamente sobre el producto. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ver. Simplemente el oxígeno que rodea nuestro alimento y teniendo un intercambio de gases entre el alimento y el medio ambiente, nosotros vamos a ver estas características que se van cambiando. Por el simple hecho de tenerlo ahí, lo podemos tener en un plato y automáticamente los lípidos ya están
cambiando, estamos haciendo una modificación completamente. ¿Por qué? Porque hay un intercambio entre los gases y la cantidad de humedad que tenemos dentro de nuestro producto y el medio ambiente, y ahí ya estamos teniendo problemas con nuestros lípidos. Lo calentamos el alimento, que es normalmente como lo vamos a comer, ya tenemos problemas con los lípidos, etc. Entonces nos dan un valor significativo en la calidad de lo que son nuestros productos. Vamos a decir si está siendo modificado o si están las condiciones adecuadas. Los más abundantes se encuentran bajo la forma de triglicéridos, a los que se les suele aplicar las denominaciones de grasas y aceites, según sean sólidos o líquidos a temperatura ordinaria. No solo contribuyen a las propiedades sensoriales, como es el sabor, el olor y el flavor, sino que aportan suavidad, en este caso la textura, facilitan la masticabilidad, proporcionan una sensación de saciedad cuando son consumidos. Cuando nosotros estamos hablando de los alimentos, y ojo, nosotros tenemos muchas diferenciaciones al momento en que estamos probando un producto. Hay una rama específica cuando nosotros estamos viendo el área de los alimentos, porque es bastante extensa. Es muy difícil que se les pueda dar todos los matices de lo que son las áreas de los alimentos en tan corto tiempo. Pero cuando nosotros estamos teniendo eso, hay una área que es para la evaluación sensorial. La evaluación sensorial nos va a dar muchos factores al momento en que nosotros estuviéramos probando nuestros alimentos. Entonces, nosotros vamos a saber qué reacción va a tener el consumidor final o qué reacción va a tener un panel gigante de personas que están entrenadas para decirnos si es dulce, si es salado, si se parece o no se parece. Por ejemplo, cuando una persona dice, es que yo quiero hacer una salsa igual que fulanito, éticamente no está aceptado. O sea, que uno dijera, bueno, pues es que eso es su propiedad intelectual y yo no debería estar trabajando en algo similar, pero pues se da mucho este tipo de cuestiones en los alimentos. Entonces lo que hacen es buscan paneles entrenados y los van dando a probar. ¿Cuál es mejor? Esta o esta marca que ya existe en el mercado. La mía tiene estas condiciones y la de él. Y los hacen de pruebas a ciegas, donde ustedes van tomando un poco de sabor y luego les van haciendo preguntas y todo eso, un montón de cosas. De hecho, ustedes mismos están expuestos a este tipo de paneles al momento en que llegan directamente a lo que es los supermercados. Ahora menos, pues obviamente por la pandemia, pero antes era de que les doy una muestra, pruébenlo, y luego les preguntaban, ¿cómo le supo? ¿O qué tal? ¿O lo compraría? O etcétera. Entonces ustedes van midiendo las reacciones y van anotando. Esto todo nos da información porque es un panel entrenado y la gente, con eso vas a saber si la gente va a comprar tu producto o no antes de salir al mercado. Si no obtuviste un buen resultado al momento en que estás haciendo ese estudio, pues simplemente o no lo sacas o lo modificas. Entonces, los lípidos nos van a aportar un sabor impresionante al momento en que nosotros estemos preparando lo que son nuestros alimentos, como dicen, y tienen toda la razón de ser. La grasita es la que tiene el sabor, sí, básicamente, la grasita es la que tiene el sabor de esos tacos o de esa pizza o de esas galletas. Esa grasita es la que te está aportando un sabor, un color, y cuando nosotros estamos hablando del flavor, es todo una sensación. Es todo lo que te produce una vez que entra lo que es el alimento a tu boca. Entonces es la sensación y la percepción que tú estás teniendo entre la masticabilidad, la textura, el olor, el sabor y la respuesta que tú estás teniendo al momento de estarlo consumiendo. Si es una respuesta de aceptación, si es una respuesta de rechazo, todo eso está contenido en lo que es el flavor al momento en que estuviéramos trabajando en este sentido. Entonces, hay muchas maneras y hay una muy fácil. Y aquí voy a mencionar, no sé qué si con ustedes lo he platicado, pero hay una carne que es muy famosa ahorita, que es la carne guayu. Esa carne que tiene un marmoleado intenso cuando estamos viéndola y se ha hecho muy famosa. Ustedes pueden entrar a YouTube y hay un montonal de videos de fui a probarla y es la carne más exclusiva y sale bien cara y no sé qué tanto, etcétera. Esa es porque la grasa que está contenida entre el músculo nos va a dar una sensación diferente al momento de consumirla, nos va a dar una apreciación distinta. Entonces las personas dicen, es que sabe deliciosa, y todo eso tiene que ver porque está ligado con lo que es la grasa que se está manejando. Hay muchas personas que van a decir, ¿sabes qué? Esto pues es un gasto inútil, yo prefiero comer una carne con menos marmoleo, pero la mayoría de las personas que anda buscando esa cantidad de marmoleo. ¿Por qué? Porque
que les va a aplicar una textura, una masticabilidad, un sabor, la jugosidad al momento en que lo están consumiendo, etc. Entonces eso pues es lo que ellos están buscando y pues tiende a ser caro porque pues tiene unas condiciones específicas en dieta del animal para poder llevar a cabo lo que es ese marmoleo tan extremo. Normalmente pues no se da. Entonces hay más o menos para que tengan una idea cuando estamos trabajando de eso. Entonces el organismo humano necesita estos compuestos químicos para el desarrollo de su vida, de las grasas disponibles que llegan a cada una de las células y pueden proceder estas grasas de muchos orígenes. Pueden ser de movilización de los depósitos grasos, pueden ser procesos de síntesis interno, puede ser el aporte alimenticio que puede ser el más relevante. Nosotros necesitamos dentro de nuestro organismo lo que son los contenidos de grasa. No podemos hacer dietas libres de grasa porque nosotros los necesitamos para el funcionamiento de nuestros órganos, para el funcionamiento de ciertas capacidades, producciones directamente metabólicas. Es más, hasta la mielina que está contenida en algunos neurotransmisores viene directamente dada por una cantidad de grasa que nosotros estamos consumiendo. Entonces, no podemos desgastarnos porque muchas veces cuando nosotros entramos en un régimen alimenticio decimos, no, yo no voy a comer grasa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, o no voy a comer esto y voy a... hay un montón de cosas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas partes es importante en el cuerpo humano. No podemos decir, es que yo voy a evitar esto y voy a consumir aquello porque es mejor para mí. No, aquí no es tan sencillo. Aquí cada uno de estos nutrientes esenciales va a tener una condición específica al momento en que entra a su cuerpo. Les puedo recomendar un libro, es Nutrición y Autoterapia de Krauss, es muy interesante, si alguna vez les interesa, ahí habla por nutrimento qué es lo que pasa una vez que entra al cuerpo, dónde se absorbe, cuál es la ruta metabólica que usa, cómo lo aprovechamos, es una cosa impresionante de información la que nosotros vemos al respecto de los nutrimentos que estamos tratando de ir implementando en nuestras dietas. Y por eso es que cuando ya tenemos toda esa información, ya la pensamos en el que tal vez no debería de quitar este o este otro alimento, sino balancear mis dietas. Todas las dietas balanceadas pues son las adecuadas. ¿Por qué? Porque necesitamos todos estos nutrimentos para generar ciertos factores. Y así pasa con todo. Pues no vamos a dejar de comer carbohidratos en estas nuevas dietas que han, o vamos a comer mucha proteína y nada más, también desbalanceada completamente. Y pues sí, te ayuda a perder grasa, pero tu sistema metabólicamente hablando queda en la lona. Entonces, al momento en que nosotros estemos generando este tipo de régimen, pues sí traten de ir con una persona experta en eso o pues traten de llegar a, bueno, pues un compromiso. Voy a comer grasas, pero pocas, voy a comer carbohidratos, pero pocos, pero no los voy a dejar completamente porque nos puede hacer una descompensación metabólica bastante fuerte en el cuerpo. Vamos a estar muy delgados, sí, pero con muchos problemas metabólicos a la larga. Entonces, pues ya ustedes lo pueden considerar. Desde el punto de vista nutritivo, ofrecen lo que son los lípidos, el beneficio adicional de cumplir funciones importantes. En este caso, todo organismo aprovecha las grasas de la dieta para alcanzar objetivos más variados, como fuente de energía metabólica fácilmente disponible, como vehículo de vitaminas liposolubles, o de ácidos grasos, en este caso poliinsaturados esenciales, también para la síntesis de sustancias químicas biológicamente importantes, para ver equilibrios bioquímicos y equilibrios fisiológicos en ciertos metabolismos que nosotros estamos realizando. Es importante el consumo de lo que son estas grasas. Y pues cada uno va a llevar su tiempo específico al momento en que nosotros estemos haciendo el aprovechamiento dentro de lo que es nuestro cuerpo. Entonces, los lípidos alimenticios presentes en nuestras dietas pueden ser o suelen ser procedentes normalmente de depósitos de grasa de animales y plantas acumulados en determinados tejidos. Entonces, cuando nosotros los vamos a consumir, que es la mayor parte de la ingestión que nosotros vamos a tener de lípidos, estos vienen de los depósitos de los animales o de los depósitos de determinados compuestos en los tejidos. No todas nuestras partes vegetales van a tener una cantidad importante de lo que son lípidos contenidos dentro de lo que es el producto. Hay algunos alimentos vegetales que van a tener más contenido de lípidos al momento en que nosotros estuviéramos haciendo lo que es la ingestión. Y desde este punto de vista nosotros podemos ver lo que son los oleaginosas. Las oleaginosas tienen una cantidad impresionante de lo que es
grasa o en este caso lípido, y nosotros podemos hacer transformaciones. Estas oleaginosas nosotros las vamos a utilizar, por ejemplo, en la industria aceitera, donde tenemos lo que es un girasol, un cártamo, una canola o cosas así que nosotros normalmente estamos visualizando al momento de hacer transformaciones. Es normal que nosotros estemos en nuestros anaqueles y tengamos este tipo de aceites. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están contenidos entre un 30, un 40, en el de girasol a veces da un 70% de grasa. Tenemos, por ejemplo, la linaza que tiene alrededor de un 78% de ácido graso oleico, que es un ácido graso fabuloso al momento en que nosotros lo estamos consumiendo para la dieta. Entonces, imagínense las aplicaciones. Entonces, desde este punto de vista, hay algunas plantas que van a tener una acumulación más grande de lo que son estas grasas, pero también hay algunas plantas que van a tener muy poca cantidad. Recuerden que pues todo lo que son los alimentos, tanto de origen vegetal o animal, van a tener todas las macromoléculas, van a tener agua, van a tener proteína, grasa, van a tener carbohidratos específicos, etcétera, pero en mayor o en menor medida. Entonces aquí nosotros sí podemos distinguir, al menos de los tejidos de las plantas, este tipo o esta variedad que son oleaginosas. Y en base a eso, pues nosotros hacemos, la gente dijo, bueno, pues de aquí soy, voy a hacer lo que es la extracción de nuestro aceite y lo voy a vender directamente a la industria. Entonces aquí nosotros, pues, como les digo, hay un montón de aceites, la soya y un montón de aceites que han salido. Ahora viene lo que son el aceite de coco y vemos lo que es el aceite de ajonjolí, que viene siendo para alguna aplicación específica de algunos alimentos. Hay un montón de cosas que vienen conexas con este tipo de productos. Entonces, en animales terrestres, pues ahí podemos ver los lípidos que están contenidos en lo que es en la leche, en tejidos subcutáneos, y ahí inserte las carnitas de puerco o el chicharrón o cosas así. Ahí inserte usted la visualización que usted quiera, todo eso es grasa. Ahí el tocino, todo eso que estamos viendo, todo ese contenido blanquizco es grasa que nosotros estamos consumiendo directamente de lo que son nuestros animales. En algunos animales marinos, pues tenemos lo que es en algunos órganos, sobre todo el órgano que se comporta como un hígado, entonces ahí vamos a tener el mayor acumulamiento de lo que es la grasa y de ahí vamos a poder tener aceites de pescado que también son utilizados para ciertas variedades de tipos de productos. De hecho, en algunos animales terrestres, nosotros podemos ver que la gente busca estas concentraciones de grasa para poderlos consumir. Por ejemplo, hay un foie gras, una cosa así se llama, que es como un hígado de pato o un hígado de algo, o un animal específico, que tiene un montón de grasa y es una exquisitez en no sé qué países, y a la gente le gusta y lo baja y lo consume y hacen videos al respecto y un montón de cosas y hasta lo venden enlatado. Desde este punto de vista es pura grasa lo que ellos están consumiendo. Pues no podemos ofrecer un valor ni a favor ni en contra de este tipo de productos, pero sí se dan. O sea, ahí ustedes para que más o menos sepan que en el mundo existen. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que son nuestros productos, pues hay muchas maneras en que nosotros podemos ir haciendo lo que son las visualizaciones. Pues nosotros sabemos que van a estar contenidos en este o en otro, en una especie o en una variedad o en una condición específica, pero nosotros también lo podemos propiciar. Por ejemplo, en nuestros animales, nosotros vamos a tener carne más magra versus carne más llena directamente de lo que es la grasa, y esto va a estar suministrado directamente por la alimentación que nosotros le demos a este tipo de animalitos. Entonces, es más fácil que nosotros tengamos carne más magra desde el punto de vista del pollo que desde otras variedades de lo que son animales terrestres, ya en su sacrificio directamente. Entonces, en este punto, pues ahí, como les digo, esa carne que nosotros estamos viendo directamente con ese marmoleado intenso fue producida. No es normal que se esté dando directamente a lo que son estos animales, este tipo de dietas. Y ojo, hago el disclaimer, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los tratamientos de lo que son los animales en lo que son los alimentos. Yo nada más platico lo que son las consideraciones desde el punto de vista educativo. Entonces no tengo ningún juicio ni de valor, ni a favor ni en contra. Entonces nada más les platico las cosas como van, porque pues a veces nosotros generamos el juicio respecto a nuestras creencias, pero en este punto pues todo es educativo. Entonces desde este punto de vista
cuando yo estoy viendo lo que son estos animales, pues esos animales con una dieta balanceada directamente como todos los demás animales que van para sacrificio, pues no tendrían esa cantidad de marmoleo. La gente busca ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque saben muy buenos y que esto y que el otro. Pero rara vez la gente se pregunta, oye, ¿pero qué le están dando de comer al animal que está generando ese marmoleo? Porque normal no es. Ajá. Nosotros vemos cierto tipo de marmoleo dependiendo de cierto tipo de alimentación. Entonces, ¿qué tipo de alimentación está teniendo lo que es mi animal para que pueda producir este marmoleo? Entonces, ¿cómo está visiblemente hablando en salud ese animal que está consumiendo una dieta tan grande en grasas para que al momento en que nosotros vayamos a ver lo que es la transferencia del músculo a carne, nosotros veamos directamente lo que es la infiltración de la grasa directamente en el músculo y ese marmoleo logrado que se da directamente en este producto. Entonces aquí pues es una variación, pues qué tipo de alimentos se los dan. Entonces, si nosotros queremos aumentar o disminuir la grasa directamente en nuestros animales, sobre todo para sacrificio, pues esto va a venir dado directamente de las dietas. Esto también varía, por ejemplo, en los animales que son de ordeño, también va a variar. Nosotros tenemos que, cuando tenemos animales de ordeño, estar suplementando constantemente lo que son las necesidades nutrimentales para que al momento en que se esté generando el ordeño o en el caso del pollo, la postura del huevo, no estén perdiendo nutrimentos y el animal no esté en deficiencia de nutrimentos. ¿Por qué? Porque es un estrés constante que está generando el cuerpo en estar produciendo lo que es leche y estar produciendo directamente lo que es el huevo. Es toda una industria que está ya altamente industrializada y está bastante protegido y los animales son tratados de una manera correcta en la mayor parte de las condiciones. Pero sí está generando un estrés al cuerpo al momento de estar produce y produce y produce en los ciclos de lo que son los ordeños o en el ciclo de lo que son la postura de lo que es el animal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que reponer y reponer y reponer y reponer nutrientes. Ahí también es otra de que los lípidos entran y nos están reponiendo todas estas pérdidas que estamos teniendo, que están saliendo directamente en nuestro alimento final. Entonces, pues ahí, pues nada más para que tengan en cuenta todas las implicaciones que nosotros podemos ver de los lípidos que están presentes en nuestros alimentos. Y no solamente en el alimento que nosotros vamos a consumir, sino en el alimento que le vamos a dar a los animales que nosotros después vamos a hacer el sacrificio para que los puedan consumir otras personas. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas las clasificaciones y cómo es un mundo de lípidos que nosotros podemos estar trabajando directamente y pues todas las consideraciones que vienen. Entonces las fuentes alimenticias más ricas en lípidos son los aceites vegetales, oliva, soya, girasol, cacahuate, algunos de origen animal como mantequilla, manteca de cerdo. En el huevo nosotros vamos a tener 2/3 de lo que es la yema con sustancias lipídicas que van a estar contenidas directamente, algunas variedades de queso. Dependiendo de la leche de donde procedan, van a tener una cantidad importante de lo que es ese tipo de lípidos. Generalmente cuando nosotros lo vayamos a extraer, y ahora vamos a platicar un poquito de la extracción, nosotros vamos a generar como cuando estábamos hablando del Kendall, nosotros vamos a tener un total de todo el arrastre de lo que son nuestros lípidos contenidos en el alimento. Pero ojo, también vamos a ir arrastrando sustancias que sean movidas directamente por el solvente que nosotros estemos utilizando. La técnica es, yo creo que lo más sencillo del mundo, no hay un pierde. Al momento en que la vean van a decir, bueno, yo creo que es la técnica más fácil que nosotros pudiéramos estar montando. Obviamente, pues tiene ahí algunas características y trucos, pero de ahí para allá lo único que vamos a hacer es medir lo que es la grasa total y en este caso nosotros lo vamos a denominar extracto etéreo. ¿Por qué? Porque grasa total nosotros estaríamos hablando de solamente componentes de los lípidos, pero el extracto etéreo va a incluir todo lo que se va a ir arrastrando con lo que es nuestro solvente. Entonces, desde el punto de vista, pues nosotros vamos a tener un grado de error como cuando estábamos hablando de la obtención del nitrógeno. Y vamos a medir todo el nitrógeno y luego íbamos a hacer una conversión a proteína. Y aquí es lo mismo, nosotros vamos a arrastrar todos los productos que se pudieran comportar como lípidos con estos solventes y luego vamos a hacer una medición específica. Entonces, en este caso, pues ahí nosotros denominamos lo que es el extracto etéreo y pues se usan
muchos solventes, en este caso orgánicos, y pues ahí inserte los nombres. Podemos usar hexano, podemos usar benceno, podemos usar éter, es el más utilizado porque es el más barato, el éter etílico, y es más fácil que nosotros podemos estar haciendo lo que son los arrastres. Podemos usar metanol, podemos usar un montón de cosas. Se puede utilizar para lo que es la obtención de las grasas, pero también se puede aplicar este tipo de tecnologías de arrastre con ciertos pigmentos, ciertos antioxidantes, y ahí entra lo que es, no sé si han visto alguna vez la maquinaria, en este caso es rotavapor, que nos hace el arrastre por vapor de estos disolventes orgánicos y va sacando diferentes tipos de productos cuando nosotros estamos viendo. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer directamente con lo que es la parte del disolvente, hacer un reflujo e ir sacando componentes específicos dependiendo del disolvente orgánico que nosotros estuviéramos utilizando. Podemos hacer obtención y recuperación de pigmentos, de antioxidantes, de compuestos, y ahí inserte el número específico de todo lo que podemos barrer con lo que es esta técnica. Si nosotros no estamos buscando en lo específico, pues le ponemos extracto etéreo. Si nosotros estamos buscando lo específico, pues se va a llamar directamente de la manera en que nosotros lo estamos buscando. Entonces, las funciones, ¿cómo nosotros podemos ir midiendo? Hay lípidos que a nosotros no nos van a funcionar, que nosotros al momento de hacer transformaciones de estos compuestos, tanto orgánicos como, bueno, todos son orgánicos, tanto de animales como de vegetales, al momento en que nosotros estamos haciendo el arrastre y transformación a un producto, en el caso de lo que es aceite o en el caso de lo que es una grasa, hay algunos productos que no nos funcionan para estar contenidos directamente en nuestro alimento. Entonces, como ácido graso, nosotros nunca lo vamos a trabajar, así no se maneja directamente en alimentos. Nosotros tenemos que hacer transformaciones específicas de este producto para hacer aplicaciones en alimentos, como grasa o como aceite. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que quitar lo que son ciertos compuestos que no nos vayan a proporcionar absolutamente nada. Por ejemplo, algunos que van hacia la saponificación, que es la producción de jabones directamente. Si nosotros estuviéramos hablando de otra cosa que no fuera alimentos, pues imagínense, así se hacen los jabones que nosotros usamos en el día a día. Aquel producto con el que nos lavamos las manos, nosotros también lo vamos a poder separar de las grasas que se están generando, tanto de manera animal como de manera vegetal que estamos obteniendo. Entonces, las grasas que nosotros estamos mencionando que se saponifican son aquellas que generan ese tipo de barras y que generan espuma cuando nosotros estamos generando lo que es, ¿cómo se llama? Su modificación, en este caso su uso. Entonces, nosotros no queremos que eso le pase al alimento al momento en que estamos haciendo una transformación. Entonces, este tipo de grasas las tenemos que ir retirando. Por eso es que les decía, estos jabones también se van a ir arrastrando en el extracto etéreo. No quiere decir que sean buenos para nuestro alimento, pero están contenidos en él. Entonces, simplemente nosotros los vamos a ir arrastrando al momento en que estemos generando la técnica. Por lo general, cuando nosotros estamos hablando de un alimento procesado, estos ya fueron retirados por mucho tiempo atrás, cuando vamos a utilizar aceites o en el caso de las grasas, ya debieron de haber sido pasados por estas hidrólisis o estas saponificaciones para retirarlos. Entonces, al momento en que nosotros hacemos la medición de extracto etéreo, ya per se no deberían de estar ahí o deberían de estar en una muy baja cantidad para que fuera depreciable. ¿Por qué? Porque nosotros ya tuvimos que haber hecho una refinación adecuada del aceite para poder utilizar una refinación adecuada de lo que son nuestras grasas. Entonces, si no lo hemos hecho, no lo podemos utilizar directamente en el alimento. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí están las fracciones saponificables e insaponificables y ustedes pueden ver directamente lo que son estas características. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es la determinación de los insaponificables, pues nos puede dar algunos cabos directamente como alteraciones al bien producto que nosotros tenía que tener cierto color, pero no se logró, entonces nosotros le pusimos un color específico, pues hay una adulteración. Nosotros sustituimos un ácido graso por otro, ahí hay una adulteración. Es fácil que nosotros lo podamos ver en las fracciones insaponificables. Hidrocarburos que no deberían de estar contenidos en nuestros alimentos y un montón de cosas al respecto.
Entonces, cuando nosotros estamos viendo, pues hay que hacer la clasificación. Y a esto les digo, la clasificación va a estar dada desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, vamos a tener lo que son ácidos grasos libres, lo que son triacilgliceroles, en este caso los triglicéridos, los fosfoglicéridos, también denominados fosfolípidos, y son los más importantes. Ojo, hay más. Esfingomielinas y cerebrones que y hay un montón de cosas y ustedes se pueden acordar de todo lo que es la parte de la bioquímica. Pero para nosotros, nutrimentalmente hablando o tecnofuncionalmente hablando, los más importantes son esos, los ácidos grasos libres, los triglicéridos y los fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque nos van a dar características específicas a nuestro producto al momento de hacer transformaciones. En el caso de los fosfoglicéridos son bastante utilizados como productos espesantes. Son las lecitinas o los monodiglicéridos y cosas así que se van a utilizar para darle cuerpo a lo que es nuestro producto y le van a dar una consistencia específica al momento en que estamos generando un producto. Entonces son bastante utilizados en lo que son nuestros alimentos, al igual que los otros. Entonces nada más para que los tengan en cuenta. También tenemos que estar visualizando que en función energética nosotros podríamos estar teniendo aproximadamente 9 kilocalorías por gramo de lípido, más o menos es la conversión que nosotros vamos a estar utilizando. Es alta porque, por ejemplo, en carbohidratos tenemos 4 kilogramos por cada gramo de carbohidrato. En este caso, los lípidos sí aportan un valor calórico bastante fuerte. Yo creo que los únicos que tienen ese valor calórico al momento en que estamos haciendo la ingestión es el alcohol, o sea, el alcohol como las bebidas alcohólicas que te dan fácil 8 kilocalorías por gramo o por mililitro de lo que estás tomando de producto al momento en que ustedes lo están consumiendo. Por eso es que las personas dicen, ¿quieres bajar de peso? Deja el alcohol. Y sí, es un hecho. Ustedes dejan el alcohol porque son calorías vanas al momento en que ustedes lo están consumiendo, son puras calorías vanas. Entonces, en este caso son los que más se le acercarían a lo que es la cantidad de kilocalorías. En este caso son 9 kilocalorías por gramo de lípido cuando nosotros lo estamos consumiendo. Hay diferentes, pues, ¿cómo se llama? Funciones, como por ejemplo, pueden tener, pues, unas funciones biológicas, por ejemplo, en la función hay lípidos que nos pueden ayudar para proteger riñones o corazón, etcétera. Tienen que ser, hay lípidos que son indispensables para el crecimiento, hay lípidos que son indispensables para la regeneración de tejidos, hay lípidos que tienen funciones regulatorias desde el punto de vista de cómo se van a generar sales biliares dentro de nuestro cuerpo o hormonas que nos van a hacer un aporte de vitaminas como la vitamina A, la D, la E, la K, cosas así que nosotros estamos viendo desde ese punto de vista y pues obviamente pues va a ser un factor. Estoy hablando de las clasificaciones que pudiéramos estar teniendo. Hay lípidos que nos van a aportar cierto tipo de sabores, texturas, colores, sensaciones y demás. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso, pues esas son las clasificaciones. Otra de las importantes clasificaciones que nosotros vemos al momento es que tenemos lo que son nuestros productos, son estas clasificaciones de cadena corta cuando tienen menos de 6 carbonos, de cadena media cuando tienen entre 6 y 10 carbonos y de cadena larga cuando tienen más de 12 carbonos. Esto nos va a dar las características de cómo se va a comportar nuestro producto y qué tan importante va a ser como valor biológico al momento en que nosotros vayamos a hacer la adición a lo que son nuestros alimentos. Y también desde ese punto de vista podemos tener lo que es la forma como se van a estar pues correlacionando para generar lo que son estos ácidos grasos específicos que nosotros estamos viendo en la naturaleza. Entonces, cadenas de ácidos grasos van a tener una presentación en saturado o en no saturado, dependiendo de los enlaces que vayamos a tener. Enlaces sencillos, enlaces dobles, al momento en que nosotros vamos a ver la visualización de nuestros productos. Y desde ese punto de vista también nos afecta directamente a nosotros como personas que trabajamos en alimentos para las modificaciones y las clasificaciones directas de ellos mismos y tecnofuncionalmente hablando, pues tienen un valor específico. No se va a comportar igual una grasa saturada que una grasa poliinsaturada al momento en que nosotros estemos trabajando. ¿Cuáles son las mejores para nosotros? Las poliinsaturaciones. ¿Por qué? Porque las poliinsaturaciones, cuando nosotros tenemos dobles enlaces que están contenidos en lo que es nuestra molécula, esos enlaces son de baja energía. Entonces es fácil que nosotros como cuerpo podamos hacer cortes en ese tipo de moléculas para hacer moléculas más simples y aprovecharlas más dentro de nuestro sistema. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos mejor
mejores aprovechamientos de lo que son las grasas poliinsaturadas, y las grasas saturadas son las que por nada del mundo las deberíamos estar consumiendo, aunque vienen muy contenidas en lo que son nuestros productos. ¿Por qué? Porque son las que duran más, son las que se mantienen a través de todo el tiempo, y ahí es donde uno se hace la pregunta. ¿Han visto esos pastelitos que tienen cierto tipo de relleno, que tienen coberturas de chocolate y que tienen cositas ahí? Hay pastelitos, y no voy a decir la marca, pero yo creo que ustedes pueden, pueden saber exactamente cuál es, como recuérdame, ese tipo de pastelitos que se quedan a 30 y tantos grados y que están idénticos y que uno dice, ¿por qué no se derriten? ¿Qué clase de grasa es la que está contenida? Bueno, pues eso tiene grasa saturada. ¿Por qué? Porque aún a temperaturas muy altas, ustedes pueden ver que está imperturbable el pastelito, está inamovible ahí, tal cual. Después de un rato, pues ya se empieza ¿cómo se llama? A ir haciendo extraño lo que es la crema que esté conexa adentro o la mermelada que se le puede poner, etcétera. Pero si no, ustedes pueden ver las coberturas que tiene directamente ese chocolate, y ese chocolate tiene una cantidad de grasas saturadas bastante fuertes. Y aquí inserte, hay muchos de ese tipo de factores que nosotros estamos viendo en nuestros alimentos. Y esas grasas pues son bastante malas para nosotros en consumo, porque pues de ahí viene el colesterol y vienen un montón de cosas, y pues se nos van directamente a las arterias. Entonces, para tener y evitar problemas, pues son las que deberíamos estar evitando. Pero, qué sabrosas son, se presentan súper bonitas en el mundo, entonces no las podemos rechazar, o no es fácil que nosotros las podamos ir visualizando de una manera diferente. Ahí podemos ver la estructura esquemática de los ácidos grasos de mayor interés, por ejemplo, los saturados como el esteárico, los monoinsaturados como el oleico, y los poliinsaturados como el linoleico, alfa-linoleico y el araquidónico, que son los que van a tener un valor biológico más fuerte para nosotros como alimentos. Ahí podemos ver los ácidos grasos más comunes, tanto con su nombre común como su nomenclatura química, las fuentes del alimento en que los vamos a estar consumiendo. También tenemos el número de carbono, y en el caso de que tengan enlaces, pues el número de enlaces. Y ahí podemos ver butírico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, y sigue contando, oleico y un montón de cosas que van a estar contenidos en lo que son nuestros ácidos grasos más comúnmente cuando estamos hablando de ellos. Y también podemos ver lo que es la forma en que vamos a ir presentando directamente las estructuras, tanto en saturados como en insaturados. Ustedes pueden ver que en saturados todo lo que es la molécula de ácido graso no tiene absolutamente ningún enlace doble, entonces son enlaces difíciles de romper, porque estamos hablando de energía que está ya completa, entonces es difícil que lleguemos y hagamos cortes. No imposible, pero sí es más tardado para el cuerpo poder hacer la apreciación directa y la absorción de este tipo de compuestos. Y en los insaturados ustedes pueden ver ahí que ya hay un doble enlace, entonces ese doble enlace es fácil que nosotros podemos romper y liberar otro tipo de ácidos específicos para que sean aprovechados directamente en nuestro cuerpo. Y pues las poliinsaturaciones es que tenemos muchos de estos enlaces contenidos en diferentes lugares. ¿Qué nos van a dar estas condiciones al momento en que nosotros estuviéramos trabajando? Pues nos van a dar cuestiones texturales. Y desde este punto de vista, para nosotros adquiere una vitalidad e importancia lo que son los diferentes posicionamientos de lo que son los enlaces. Mientras que nosotros tenemos las posiciones cis, que son las naturales que pudiéramos estar obteniendo en la naturaleza, al momento en que nosotros hacemos transformaciones para aplicación en alimentos, en este caso, inserte margarinas, inserte lo que son, ¿cómo se llama? Grasas vegetales hidrolizadas, como la manteca vegetal que nosotros utilizamos para múltiples postres o para múltiples, ¿cómo se llama? Guisos, etcétera. Entonces nosotros hacemos una modificación. Entonces un ácido graso que nosotros tenemos que tiene un valor biológico bastante alto es el oleico. Pero si nosotros hacemos una transformación y le ponemos, hacemos una, en este caso, una hidrogenación, y ayudamos a que ¿cómo se llama? La molécula se vaya a comportar de una manera más estable a través del tiempo, se hace un enlace trans, y nosotros estamos teniendo un ácido elaídico, y es un isómero de lo que es nuestro enlace, en este caso, nuestro ácido oleico original que nosotros teníamos. Entonces el ácido elaídico va a tener mayores propiedades funcionales al momento en que nosotros estemos haciendo aplicaciones en nuestros alimentos. Pero desde el punto de vista, ahora sí, desde el punto de vista de los alimentos, son increíbles los ácidos grasos trans.
nos ayudan a que ¿cómo se llama? No haya muchas variaciones en temperatura, resisten todos los cambios que nosotros podamos hacer, no se enrancian tan fácil, tienen características de textura específica. Con estas modificaciones nosotros podemos conservar ciertos grupos funcionales para lo que es la parte biológica, etc. Desde el punto de vista de salud, los ácidos grasos trans están pues vetados o tienen un gran estigma porque pues tienden a ser relacionados con accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares al momento en que están haciendo un consumo excesivo de este tipo de productos. Lo que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans pues tienen toda esa validación, además de que mucha gente asocia lo que es la hidrogenación con la liberación de radicales libres dentro de nuestro cuerpo al momento en que nosotros estuviéramos consumiendo lo que son nuestros ácidos grasos trans. Y pues de esta manera, pues nosotros estaríamos presentando, o algunos estudios indican que nosotros podríamos presentar teratogénesis, que en este caso pues serían cosas ya directamente más hacia procesos cancerígenos al momento en que nosotros estuviéramos generando. Hace unos años para atrás empezaron a generar todo un boom y un montón de noticias referente a esto. Los ácidos grasos trans casi creo que nos van a matar y no deben de estar. Y hubo muchas empresas que empezaron a dar su disclaimer de, ¿sabe qué? Yo no uso ácidos grasos trans, yo tampoco, etc. Pero no son algo que se presente naturalmente, entonces había empresas que se aprovechaban de eso. Decían, naturalmente nuestro producto no tiene ácidos grasos trans. Y yo, pues sí, porque tu producto es un aceite. Entonces tu producto no tiene ninguna característica que nos dé idea que nosotros vamos a tener un ácido grasos trans. Ojo, hay ácidos grasos trans que se dan naturalmente, pero la mayoría de ellos nosotros los fabricamos directamente para darle a ese aceite cuestiones de ¿cómo se llama? Consistencia, o sea, lo estamos pasando de los líquidos que tenemos a que se comporten como semisólidos para diferentes aplicaciones que duren más en la industria, etc. Entonces, desde ese punto de vista, aquellas personas decían, nuestro aceite no tiene ningún ácido graso trans y es el mejor del mercado y no sé qué. Y era como que, pues, dude, obviamente no va a tener absolutamente nada de ácidos grasos trans porque naturalmente no hay, no están contenidos en tu aceite. Entonces, en aquel entonces la gente aprovechó mucho el boom de esto para dar publicidades engañosas a las personas y decir, bueno, nosotros no tenemos, pues claro, nunca ibas a tener porque originalmente o naturalmente tu producto no iba hacia eso. Entonces, una vez que hemos visto esto y por qué son importantes los ácidos grasos, y esto es a muy grandes rasgos, lo que seguiría es, bueno, pues vamos a hacer ahora sí lo que es la extracción. Vamos a hacer las mediciones de lo que es este tipo de contenido y vamos a ver qué respuestas nos van a dar lo que son las técnicas. ¿Dudas hasta aquí? Y si no existen dudas, pónganse presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia.